Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Si están acá o no? Bienvenido Jesús, Dios les bendiga. Bienvenido a todos, qué alegría poder verles este nuevo domingo. Para quienes no saben, o vienen llegando, o están aquí, quizás un poco nuevos, contarles que la semana pasada no estuve acá. No estuvimos junto a un grupo de hermanos, amigos, acá en Playa Ancha, sino nos fuimos a Mendoza en un viaje misionero. ¿Se acuerdan? Oraron por nosotros, ¿no? ¿Sí? ¡Ah, qué maravilla! Bueno, fue muy lindo el viaje. Y atención, escucha esto. Sin lugar a dudas, menos mal que no, sí. Sin lugar a dudas, una de las cosas más maravillosas, imponentes y realmente conmovedoras cuando uno va hacia Mendoza, ¿saben lo que es? La cordillera de los Andes, exacto. Esas hermosas montañas, ¿no? Imponentes, gloriosas. Ver de alguna manera cómo cada montaña, ¿no? Muestran ese poder creador supremo de nuestro Señor. Dios creó todo. Creó el mar maravilloso, creó las montañas, esos casi 7.000 metros del monte Aconcagua, lo creó Dios. Y Dios hace nevar arriba en la cordillera y se ve muy lindo los colores, los tonos. Maravilloso, ¿no? Cada montaña no solamente es algo visualmente conmovedor, sino también son esas mismas montañas, escucha bien, la que nos divide con un país hermano como Argentina. Y nos impide tener más comunicación con Argentina. Pero, escucha bien, para la Biblia, en algún sentido, los montes, las montañas, más que dividir, vienen a ser un lugar donde todo confluye, donde reina la armonía y la paz. Si bien hoy día estamos acá en Playa Ancha, en esta iglesia, a pocos metros del mar, ¿ustedes saben a qué altura estamos acá del nivel del mar? 150. No, mucho. Menos. 80, 75, 80 metros sobre el nivel del mar. Bueno, si bien estamos acá, quiero llevarte a pensar a las montañas, arriba, a la cordillera. Cómo las montañas nos hablan de un Dios creador que tiene poder para destruir, pero también tiene poder para reconciliar, para salvar. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias porque todo lo que vemos cuando abrimos los ojos en la mañana es una evidencia, una muestra de que tú eres real, de que tú eres poderoso. Desde nuestro ser, nuestro cuerpo, hasta este océano Pacífico tan maravilloso que podemos presenciar. Y también admirar las montañas que están a nuestro este. Podemos realmente exaltar tu nombre. Gracias porque tú no nos dejas a la deriva, sino tú nos hablas constantemente y especialmente nos hablas por medio de esta palabra, de tu Biblia. Te pido, Señor, que el estudio de hoy llegue a lo profundo de nuestros corazones y podamos realmente aplicar, vivir, servirte de la manera que tú nos estás llamando hoy. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en esta serie de Adviento, ¿cierto? Esta esperanza viva, esperar con ansias, con deseo, con pasión el tiempo de Navidad. Y probablemente lo más cercano que estemos a esa Navidad nórdica, gringa, con frío, ¿qué va a hacer? Subir la cordillera. Si quiere tener frío, le invito a subir ahí arriba, estar en la nieve y celebrar allá en la Navidad. Bueno, se va a parecer mucho a las películas. Mi pobre angelito lo puede vivir ahí arriba. Pero en la Navidad, queridos, es mucho más que el frío, que el calor, que la playita, que los regalos, que la familia incluso. La Navidad finalmente nos debiera llevar a pensar en el poder de Dios, ¿cierto? Su gloria. Y también su provisión, su cuidado, su ternura con cada uno de nosotros. Dios, el creador del mar y de las montañas, se hizo hombre. Nació en un sencillo establo de Belén para demostrar que el Rey de los cielos no necesita castillos, grandes cosas, edificios gigantescos, ni riquezas, no. Sino Él vino a vivir y demostrarnos qué y cómo es el verdadero amor. El pasaje que vamos a estudiar hoy día se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías.
específicamente en el capítulo 2, los primeros 5 versículos, y te invito a que tengas tu Biblia abierta. Si no tienes Biblia, ahí donde está el parlante, hay unas Biblias que están disponibles para que puedas seguir este sermón. Aparte, hoy día vamos a estar recorriendo distintos pasajes. Así que, atención, vamos a estar estudiando este pasaje de Isaías. En toda esta miniserie de Adviento, estamos centrando nuestra enseñanza en este libro del profeta Isaías, ¿cierto? En el corazón del Antiguo Testamento, un libro que fue escrito por allá 700, 600 años antes de Jesús. Y como siempre, cuando abrimos un libro o un texto bíblico, tenemos que hacernos preguntas básicas del texto, ¿cierto? Isaías capítulo 2. ¿Qué tipo de literatura es lo que estamos leyendo? ¿Quién es el autor? ¿De dónde salió y por qué escribe lo que escribe Isaías? Y finalmente, ¿cuál es el argumento central? ¿Cuál es su punto de enseñanza? Bueno, Isaías fue un profeta, uno de los profetas más importantes, o al menos más prolífico, el que escribió más, dentro del pueblo hebreo. Y escribió básicamente para hacer dos cosas. Por una parte, explicar y preparar a los israelitas, prepararles en su corazón lo que se venía, que era el juicio de Dios. Este juicio hacia Israel por haberse olvidado de su Creador, y un juicio que en realidad tiene nombre y apellido, ¿no? Si tú lees el libro de Isaías te vas a dar cuenta que aparecen dos grandes oponentes o pueblos enemigos que conquistan y destruyen a Israel: asirios y babilónicos. De hecho, por allá por el año 600 ya se destruyó gran parte de Israel en ese momento, ¿no? Pero lo segundo que hace Isaías no solamente es hablar de destrucción, de juicio, de castigo, sino también viene a traer esperanza, ¿no? A anunciar la redención hacia el pueblo de Dios por medio de su rey, del Mesías esperado. Y para este rey, para el Mesías que empieza a describirlo, especialmente la segunda parte del libro de Isaías, precisamente la montaña de Dios, el monte de Dios, también conocido como el monte de Sión, era algo fundamental. ¿Y cómo entonces este capítulo 2 de Isaías nos habla tanto del juicio como de la redención que venía en el futuro? Déjame dividir este texto, que tiene 5 versículos, en 3 secciones. Primero, versículos 1 y 2, mira tu Biblia, vamos a hablar de la montaña del rey. La montaña del rey, versículo 1 y 2. Segundo, versículo 3, vamos a hablar de la montaña de la ley. Versículo 3, la montaña de la ley. Y tercer lugar, versículos 4 y 5, vamos a ver la montaña de su grey. Versículos 4 y 5, la montaña de su grey. Entonces, lo primero, la montaña del rey. Segundo, la montaña de la ley. Y tercero, la montaña de su grey. Fácil, ¿no? ¿Se lo aprendieron? La montaña del rey, la montaña de la ley y la montaña de su grey. Vamos a ir avanzando a poquito con este juego de palabras. Primero, yo no sé cuánto tú realmente valoras las montañas acá en Chile. Quizás para ti son algo anecdótico, incluso tal vez nunca habías pensado qué tan relevantes son las montañas para ti. Pero déjame decirte que en cierta medida el hecho que tú estés hoy día acá se debe a las montañas, a la cordillera de los Andes. La razón de que Chile exista como nación independiente es debido a esta muralla que Dios creó acá, al lado. Mucho se habla incluso de este sentimiento, de esta cultura como isleña que tiene el chileno. ¿Han escuchado eso, no? Como que el desierto, la cordillera de los Andes y abajo, y el mar en realidad nos encierra y nos mantienen como un poco distantes, separados del resto de Latinoamérica. Y es que, de alguna u otra manera, las montañas, la geografía, definen la identidad de los pueblos. Es así, ¿no? Y para Israel, para el pueblo de Israel, la cosa no era distinta. Primero, porque efectivamente en su historia, en la historia bíblica, los montes y los lugares altos hablaban mucho de la relación del pueblo con Dios. Muchas veces una relación difícil, tortuosa. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11 vemos cómo el pueblo quiere construir una torre de Babel para llegar a llegar a Dios en la práctica. Pero después, un poquito más adelante, vemos algunos montes muy relevantes. El monte de Morá, donde Abraham sube a
entregar a su hijo Isaac, el monte Sinaí, el monte Hebrón y hasta el monte de Sión. De alguna manera estas montañas, estos montes en la Biblia, nos hablan de un Dios poderoso que da seguridad, pero también un Dios que se comunica, que habla contigo, un Dios íntimo, un Dios al cual podemos adorar. Entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 2 de Isaías se hacen 3 referencias a la montaña. Mira ahí tu Biblia. Primero, habla de Judá y Jerusalén, que es precisamente la visión que recibió Isaías en el versículo 1. Algo que lo repite textual del capítulo 1, versículo 1, ¿no? La visión acerca de Judá y Jerusalén. Y Jerusalén era precisamente el lugar donde reinaba el rey de Israel, específicamente en el monte de Sión. De hecho, mira lo que dicen estos versículos anteriores en el capítulo 1, versículo 26, si mal no recuerdo. Dice: restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como en el comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y con rectitud los que se arrepientan. Es decir, el monte de Sión es precisamente esta ciudad de justicia que el pueblo esperaba y anhelaba que fuera Jerusalén, la capital del reino. Por eso el versículo 2 vuelve a repetir, ¿no?, en 2 oportunidades este monte de Sión. Primero, como el monte de la casa del Señor, ¿lo viste ahí en tu Biblia, versículo 2? Y segundo lugar, como el monte más alto sobre otras colinas. Ese era el monte de Sión para Isaías, para esta revelación que él estaba recibiendo. Es decir, la montaña, escucha esto, finalmente estará en una preeminencia, en un protagonismo, en una gloria más alta que cualquier otro monte, que cualquier otro pueblo, que cualquier otra nación. Es como decir que este lugar, Playa Ancha, es el cerro más bacán de Valparaíso. ¿Amén? Dice por allá. Es como decir, bueno, este es el cerro que la lleva, el más importante. No sé, yo creo que sí, pero es algo que lo podemos discutir después, en otro momento. Bueno, pero más allá del lugar físico donde se encontraba, de la montaña, ¿no?, como un objeto inerte, un pedazo de roca, de tierra, no sé, que se formó hace tantos siglos atrás, el versículo 2 dice que este monte es la casa del Señor. Y hacia él confluirán todas las naciones de la tierra, ¿lo viste? Es decir, al parecer este monte nos atrae a toda la humanidad. El monte de Sión, Jerusalén, atrae a toda la humanidad. Ahora bien, al leer este capítulo 2, no puedo dejar de pasar un tema muy relevante, muy interesante, una discusión bíblica, teológica que tiene que ver con cómo los cristianos hoy día vemos la ciudad de Jerusalén, hoy día en Israel, ¿no? Incluso muchos cristianos les hace mucho sentido esta visión escatológica del fin de los tiempos, que dice que el retorno de Cristo vendrá cuando Sión, cuando Jerusalén vuelva a inclinarse hacia Dios. Pero me gustaría darle un doble clic a esto, a este tema, Y yo sé que de aquí pueden salir muchas conversaciones interesantes y por favor, si quieres conversar de este tema, juntémonos a tomar un café, a hablar qué es lo que la Biblia enseña de Jerusalén, de Sión. Pero déjame abordar el tema desde 2 ángulos. Primero, si bien la montaña, Sión, son relevantes en la enseñanza bíblica, lo más importante no es dónde, el lugar geográfico donde dice el GPS, sino quién. ¿Cierto? No es dónde, sino quién. Esa es la relevancia. Es Cristo, el Rey de la tierra, el Rey del cielo, quien gobierna ya sea en Sión, en Jerusalén, en el cielo o incluso en tu propio corazón. Y si no me crees, mira, ven conmigo a lo que dice este hermoso pasaje del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 18 en adelante. Recuerda, ¿qué es más importante, el lugar o la persona? Hebreos 12, 18 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, que está ardiendo con fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompetas, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se hablara más. Y continúa:
Tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Versículo 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado del versículo 24, ¿a quién? A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerden, no es un lugar, es una persona. Porque finalmente Sión, el monte de Dios, la Jerusalén celestial, tiene un nombre y apellido: Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Ahí está el centro de la discusión. Pero el segundo ángulo con que quiero abordar este tema en Isaías es que su anuncio, ¿no?, de la preeminencia del monte del Señor, escucha esto, tiene que ver más bien con un juicio, con un castigo de Dios hacia el pecado de Israel en los últimos días, más bien que con una victoria, la consumación final del reino de los cielos cuando Jesús vuelva. ¿Se entiende? Es decir, se enfoca más en el juicio a la maldad que al reinado eterno de Dios. De hecho, si tú lees todo el libro de Isaías, te vas a dar cuenta que desde el capítulo 40 en adelante la cosa cambia y empezamos a hablar del Mesías, de las victorias después del dolor, del triunfo, de lo que viene a ser el Señor por nosotros. Pero los primeros capítulos hablan de juicio, de castigo. Casi como si este monte de la casa del Señor, escucha bien, hacia el cual correrá toda la humanidad, sea más bien el monte Calvario, donde Jesús, en el lugar de la calavera, entregó su vida por los pecados de toda la humanidad. Toda la humanidad necesita entonces de este monte, de este Rey rescatador que muere por cada uno de nosotros. En fin, hay mucho más que podríamos hablar de este tema, es muy rico, ¿no? Hay muchas cosas maravillosas. Pero déjame decirte lo siguiente: en la montaña del Rey no se evidencia tanto su triunfo final, sino que el Rey de los cielos decidió venir a la tierra, morir por ti y por mí, para que así tú y yo no recibamos el castigo que merecíamos para siempre. Para eso vino a nacer Jesús, y esa es la luz que celebramos en Adviento. Pero el segundo punto que nos presenta esta montaña de la ley, mira el versículo 3 del capítulo 2 de Isaías, nos habla de justamente una instrucción, un camino, una manera de vivir. Y dice el versículo 3: muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, así andaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Este versículo, queridos, nos entrega aún más detalles de la montaña del Señor. Primero nos dice que este monte está el templo del Dios de Jacob, es decir, un monte muy glorioso, ¿no? Y que desde allí viene la instrucción, viene la palabra de Dios, viene la ley del Señor para su pueblo. Básicamente, gran parte de la humanidad comprenderá que Dios se revela por medio de la montaña que Él ha escogido. Y en esta montaña es donde se vive y donde se practica la adoración al Señor. En todo el Antiguo Testamento, las montañas eran lugares muy importantes, como dijimos. Primero, Abraham subió al monte Moriah a ofrecer a su hijo Isaac. Y desde allí mismo Dios le habló y le reveló su gloria y le dijo: no pongas tu mano sobre tu hijo. Yo te doy un cordero sustituto que va a ser sacrificado en vez de tu hijo Isaac. Luego, en Éxodo 3, Moisés sube a otro monte, al monte de Horeb o Sinaí. Y allí se encuentra con el Señor, en donde Dios le revela su plan para rescatar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y después de que Israel sale de Egipto, peregrina, cruza el mar Rojo y llega a este mismo monte. Y en este lugar donde Dios le revela la ley a Moisés, las tablas de la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo después de tener los mandamientos, la Torá delante suyo? Se rebeló
una y otra vez despreciaron la palabra del Señor, se olvidaron, quisieron vivir para sus propias vidas, para sus deseos personales. Finalmente, en la historia de Israel, vemos a estos reyes gloriosos, ¿no? David, Salomón. David, el gran rey de Israel, conquistó este monte Sión y le puso por nombre la ciudad de David. Buen nombre. Su propio nombre a la ciudad, ¿no? Famoso en la antigüedad que los reyes le pusieran sus nombres a los lugares. Bueno, David le puso la ciudad de David al monte Sinaí, Jerusalén, en donde no solo va a engrandecer su reino, sino también va a ser el lugar donde va a fluir la alabanza de Israel. Y si no me crees, mira el Salmo 2, Salmo 9, Salmo 14, Salmo 20. Hablan del monte de Sión como el lugar desde donde viene la salvación, el lugar donde Dios trae consuelo, donde trae esperanza, donde revela su plan de restauración. Y finalmente, su hijo, el rey Salomón, construye este templo del Señor en la misma ciudad de David, en Sión, en Jerusalén. Ahora bien, ¿de qué manera este breve relato, ¿no?, de cómo Dios se revela en las montañas nos desafía a nosotros hoy día? ¿Qué tiene que ver con mi diario vivir? Déjame profundizar un poquito en esto, ¿no? Piensa en la siguiente idea. ¿Cuál era el propósito de la palabra de Dios, de la ley de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Para qué Dios revela su palabra? Básicamente habían tres grandes ideas, ¿no? Primeramente, Dios revela su carácter, cómo es Él, su santidad, y trae restauración, sanidad, civilidad a un mundo en medio, a una sociedad en medio de pueblos paganos que se autodestruían y que no trataban con dignidad al ser humano, despreciaban la dignidad humana. Segundo, Dios le entrega su palabra al pueblo para guiarlos, como esta nación santa, separada por Dios para traer su plan de restauración. Y el pueblo una y otra vez se rebeló, ¿no? Y tercero, ¿cuál es la tercera razón? Evidenciar a la ley como un espejo para ver tu completa incapacidad, la completa impotencia del ser humano de cumplir el estándar de Dios. Nadie puede vivir como este pueblo santo. Si cada uno de nosotros nacemos y vivimos en medio de un mundo caído, pecador, lleno de maldad. Nadie puede vivir con bondad frente a esta realidad. Frente a esto, ¿no?, Dios revela no solo su santidad y gloria en la ley, sino también Dios trae su salvación por medio de su ley. Recuerda, incluso antes que Dios se revelara en los montes Moriah, Sinaí, Sión, Dios ya había mostrado misericordia, salvación, gracia a su pueblo, a sus hijos. Por eso esta frase famosa, ¿no?, el justo vivirá por la fe, es fundamental, es muy importante. Dice que Abraham le creyó a Dios y fue considerado justo. Antes de que subiera al monte Moriah y Dios le proveyera el cordero, ya había sido considerado justo. Dios entonces nos da su ley para mostrarnos que solo confiando en Él podemos llegar a cumplirla. De la misma manera nosotros hoy día, ¿no?, si queremos tener vidas correctas, obedientes, ser buenas personas, no deberías esperar que con tu propia voluntad lo vas a lograr. De hecho, si tú intentas buscar, voy a portarme bien hoy día, voy a ser una buena persona hoy día, lo más probable es que termines frustrado, amargado, deprimido, porque te sientes superiores a otros. Dices, yo cumplo más que otras cosas. Pero la verdad, en verdad, y disculpa esto, somos un asco de personas. Por más que quiero ser el mejor, me estoy tratando mal a otro, y estoy pensando mal de otro, y estoy desvalorizando y quitando la dignidad de ser criatura al otro que está a mi frente, al frente mío. Sin embargo, queridos, tú y yo sí podemos ser justos delante de Dios, solamente al confiar en que la salvación viene primero del Señor, de Jesús. Jesús nos salvó por gracia y nos regaló su Espíritu para que día a día podamos ser cada vez más obedientes a su ley. Así que no deberíamos sentirnos superior a nadie, ni amargarnos porque fallamos constantemente.
sino todos los días de nuestra vida deberíamos ir a los pies de Cristo y agradecerle por su salvación. Romanos 1 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, de los que no son judíos. De hecho, dice Pablo, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual siempre ha sido por fe, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Así que, queridos hermanos, así como la cordillera de los Andes, majestuosa, nos debería llevar a alabar, glorificar a Dios por su maravilloso poder, tú y yo deberíamos todos los días de nuestras vidas agachar la cabeza, agradecerle a Dios por revelarnos su glorioso plan de salvación, por gracia, como un regalo no merecido. Si hoy estamos acá, si tú te consideras alguien cristiano, es porque Jesús te amó primero y dio su vida por ti. Ahora bien, si es primera vez que estás escuchando esto y estás tratando de dimensionar y entender qué significa el Evangelio, déjame decirte que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de tu vida. Hay poder para restaurar vidas, ¿cierto? Para sacar vidas de la frustración, del odio, para rescatar a millones de personas que viven queriendo ser justas por sus fuerzas. Muchas de las personas agnósticas, ateas que vivimos a nuestro alrededor son maravillosas personas y tratan de ser justas por sus propias obras, pero no logran disfrutar de que primero Jesús les amó. Así que si tú estás escuchando esto por primera vez, te llamo a que le creas al Señor, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús por el resto de tu vida. Luego, ora al Señor para que cada día podamos ser más como Él, para que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones y podamos obedecerle a su ley. Ahora viene el tercer punto, ¿no? El tercer y último punto, la montaña de su grey. La montaña de su grey. ¿Qué les suena cuando le digo grey? ¿Grey's Anatomy? ¿Cómo? ¿Las 50 sombras de qué? No. ¿Qué es grey? Grey es pueblo, ¿cierto? Rebaño, hijos, hijas del Señor, la montaña de su grey. Versículos 4 y 5 dice así: Dios mismo juzgará entre las naciones y administrará justicia a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. En la montaña de Dios hay un llamado para que su pueblo venga y camine a la luz del Señor. Casi como Adviento, ¿no? Ven, camina a esperar el nacimiento de Jesús. Si tú has creído en el Señor, tú ya eres parte de su grey, de su pueblo, de su rebaño. Sin importar tu historia, tu pasado, incluso las tonteras que hiciste ayer. No, da lo mismo. El Señor nos incluye para ser parte de su pueblo, para que lo admiremos, para que lo glorifiquemos por sus obras maravillosas. ¿Sabes cuáles son sus obras? Versículo 4, versículo 5, ¿no? Versículo 4. Convierte las espadas y lanzas en instrumentos agrícolas, ¿no? Como el arado, las hoces. Deja de lado las guerras, las rencillas, las peleas y trae paz y armonía en medio de este mundo hostil en el que estamos. Piensa en esto: el poder del Evangelio es que en medio de un mundo quebrado y herido, hay personas como tú y como yo. Hay grupos sociales como las iglesias, ¿no? Las comunidades de fe, que buscan ser agentes de paz, predicar el mensaje de la reconciliación, como dice Pablo. Es el Evangelio de Jesús el que nos permite entonces ver esta cordillera de los Andes, gloriosa, majestuosa, no como algo que nos divide de los argentinos, sino más bien como el lugar al que tanto hermanos argentinos como brasileños, venezolanos, chilenos, todos podemos ir y alabar al Señor por sus obras maravillosas. La cordillera para los cristianos no nos divide. En las montañas no debieran dividirnos. Debieran ayudarnos a ser uno solo en el Señor. Ahora bien, yo sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, ya, pero eso suena como medio fantasioso, idealista, ¿no?
casi como medio hippie, la paz mundial. ¿Cómo eso que el Evangelio hace paz en medio de conflicto de dos personas? ¿Cómo puede ser que el Evangelio pueda traer paz en medio de una guerra? Pero la historia, a lo largo de los siglos, nos ha enseñado cómo el mensaje cristiano sí ha logrado, en algunos momentos, aunque sea pasajero, traer armonía en medio de una guerra. Han escuchado lo que fue la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo fue que estos ejércitos franceses, alemanes, británicos, estaban... Y llega Navidad y todo queda en silencio. Empiezan a darse regalos, cantar villancicos los ejércitos. Alabaron a Dios en medio de la guerra. Incluso piensa cómo el Evangelio, el mensaje del Evangelio, puede traer calma a los corazones de personas que están llenas de enojo, de ira, de frustración. Y recordamos, wow, Jesús me amó primero, me perdona, me restaura y me invita a ser parte de su pueblo. Hoy el Señor nos está llamando a construir, a trabajar la tierra, a reconciliar relaciones, poniendo el mensaje de Cristo en el medio. ¿Sabes qué? Al final del día, tu historia y la mía va a ser una historia de paz, de armonía, donde el reino de los cielos vendrá a hacerse presente en la tierra y traerá paz para siempre. Mira lo que dice Apocalipsis 7. Juan recibe esta visión y dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y con ramas de palma en la mano, y proclamaban a una gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, quien está sentado en el trono y del Cordero. Déjame preguntarte entonces, si en el fin de los tiempos, cuando Jesús vuelva a rescatarnos, a buscarnos por segunda vez, va a haber armonía, paz. ¿Cómo hoy día estás viendo tus relaciones interpersonales con los demás? ¿Eres realmente de esas personas que te cuesta confiar en otros? ¿Sientes que has sido tan dañado en tu vida que no estás dispuesto a abrir tu vida con los demás? Bueno, el Señor nos invita en este mediodía a ver las relaciones personales como no como una montaña difícil de escalar. ¡Ah, qué difícil tratar con esta persona! ¡Qué difícil es reconciliarme con este otro! Sino el Señor te está diciendo y te llama a que vuelvas a reflexionar este tiempo de Adviento, de Navidad. Mira cómo primeramente el Dios creador de todo se hizo hombre, decidió venir a nuestro encuentro, relacionarse de manera íntima con nosotros, los seres humanos, para finalmente reconciliarnos con Él para siempre, por medio de su muerte en la cruz. Pero ojo, nadie está diciendo que la vida cristiana sea fácil. Hay guerra, hay gente que muere de hambre, de violencia, gente perseguida. Por eso Apocalipsis 7 continúa un poquito más adelante, versículo 13, y dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Señor, tú lo sabes. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Escucha esto. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, que una relación puede hacer, ¿no? Porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¡Qué maravilla! La esperanza cristiana, queridos, es que por más que las relaciones nos cuesten, por más que los conflictos, las guerras en este mundo nos hagan sufrir, el Señor vendrá a buscarnos, a ti y a mí, y nos abrazará por siempre. ¿Qué vas a hacer entonces tú con este mensaje? Cuando ves la montaña, ¿qué significa para ti? Bueno, que el Señor nos permita ver esta cordillera de los Andes, estas montañas, como un reflejo más de quién es Jesús, quién es Jesucristo para nosotros.
Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te reconcilia, no solo con Dios mismo, sino también con tus pares, con tu familia, con tus amigos. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque en este tiempo de Adviento podemos preparar nuestros corazones, anhelarte cada día más, Señor. Sí, es verdad. Vivimos en un mundo caído, nosotros estamos contaminados por el pecado. Pero tú sigues reinando y reinarás por siempre. Y tú nos has entregado tu palabra, la Biblia, para recordarnos que Jesús es el centro de nuestra vida, es el motor de cualquier relación humana, es el motor del amor en el mundo. Ayúdanos, Señor, a que Jesucristo sea alguien real, vivo, a experimentarnos, a relacionarnos con Él y a emocionarnos, conmovernos con el amor de Jesús. Podamos también nosotros bendecir y amar a los demás. Te lo pido, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos.